Dicen que todo pasa por algo, pero nadie te prepara para el momento en que el mundo se desmorona frente a ti. Nadie te enseña cómo respirar cuando duele, cómo caminar cuando el alma ya no quiere seguir. Hay un instante donde todo lo que conocías se rompe. Tus planes, tus sueños, tu fe. Y justo ahí, en medio del caos, en la oscuridad más brutal, es donde comienza la verdadera historia. Tu historia. La del renacer. La del dominio. La del que no se rinde. La del que se convierte en fuego. Cuando todos esperaban cenizas. Cuando todo se derrumba, comienza tu verdadero poder. La caída silenciosa. Hay momentos en la vida en los que todo parece perder sentido. Una mañana despiertas y no reconoces el reflejo en el espejo. Las risas que solías escuchar se han ido. Las personas que prometieron quedarse desaparecieron como el humo. Y tú te quedas ahí, con los escombros de una vida que ya no te pertenece. Recuerdo ese día como si fuera hoy. No hubo gritos. No hubo despedidas. Solo el peso de un silencio que gritaba más fuerte que cualquier palabra. Las calles vacías del alma. Caminé por esas calles. Esas que un día me vieron soñar. Ahora parecían ruinas. Como si todo lo que conocía estuviera marchito. Las casas cerradas. Las ventanas rotas. Los colores apagados. Era un reflejo perfecto de lo que sentía por dentro. Un alma vacía que aún respiraba por inercia. Ahí supe que algo en mí tenía que morir. Porque vivir así ya no era una opción. 2. El escape que se convirtió en camino. Subí al carro. No por huir, sino porque necesitaba moverme. Romper esa quietud que me estaba matando lentamente. El motor rugió, como si también él supiera que necesitábamos avanzar. El camino era largo, pero no había destino. Y eso estaba bien, porque a veces no necesitas saber a dónde vas. Solo necesitas alejarte de donde ya no puedes quedarte. Cada kilómetro que pasaba, sentía como partes de mí se iban cayendo, como escamas de una piel que ya no me pertenecía. 3. Conversaciones con el silencio. No había música. No había llamadas. Solo yo. Y el sonido del viento golpeando las ventanas. Y en ese silencio, por primera vez me escuché. Escuché mis pensamientos más oscuros. Mis miedos más ocultos. Mis culpas, mis errores. Mi dolor. Pero no me asusté. Lo acepté. Porque entendí que enfrentar tu oscuridad es el primer paso para despertar tu luz. 4. El lago helado y la revelación. Llegué a un lugar que parecía fuera del mundo. Un lago inmóvil, cubierto de hielo. Todo blanco. Todo frío. Todo real. Me senté frente al agua congelada. Respiré. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí prisa. Ese hielo no solo cubría el lago, cubría también mis emociones. Y entendí que ese frío no era castigo. Era transformación. Porque así como el fuego purifica, el hielo templa. Y yo estaba siendo templado, moldeado, reconstruido por dentro. 5. El renacer silencioso. No hubo luces. No hubo música épica. No hubo un gran momento. Solo una decisión. Silenciosa, interna, poderosa. No volver a ser la versión rota de mí. No volver a buscar validación en quien no puede amarse ni a sí mismo. No volver a vivir pidiendo permiso para existir. Ahí, entre el frío, el silencio y el vacío, descubrí que no necesitaba más. Yo era suficiente. Tu verdadero poder. Y por eso te hablo ahora. A ti, que quizás estás cayendo. A ti, que sientes que todo se derrumba. No lo detengas. Déjalo caer. Porque solo cuando todo colapsa, ves con claridad lo que realmente vale. Y lo que vale no se compra, no se mendiga. Se construye desde la ceniza, desde el hielo, desde tu oscuridad. Cuando todo se derrumba, comienza tu verdadero poder. Y créeme, cuando lo descubras, nadie podrá detenerte jamás. Y ahora lo sabes. No fue el fin.
Fue el comienzo. Cada lágrima, cada traición, cada noche sin dormir, forjó al ser que hoy mira hacia adelante sin miedo. No eres víctima, eres sobreviviente. Y más aún, eres el arquitecto de tu destino. Porque cuando todo se derrumba, solo queda una opción: construirte de nuevo. Más fuerte, más sabio, más imparable. No esperes a que alguien venga a salvarte. Tú eres el fuego. Tú eres el guerrero. Tú eres el comienzo de una nueva era. Si esta historia resonó contigo, no te vayas en silencio. Suscríbete, activa la campana y únete a esta legión de almas que están despertando su poder. Comparte este video con quien esté a punto de rendirse. Porque a veces, una historia puede salvar una vida. Y tú puedes ser ese puente. Este no es solo un canal. Es una revolución mental. Una hermandad de dominio y renacimiento. Aquí, nadie se queda atrás. Este es tu momento. Este es tu llamado. Resurge. Y domina.